Parte específico, que es el tema que me han indicado, que es el síndrome hematócrico, porque ahorita no puedo pronunciar la R, la verdad, entonces pero es importante, porque como les decía hace un ratito, muchas de estas patologías suelen ser como lesiones dérmicas, que impresionan lesiones dérmicas, es decir, que terminan siendo lesiones petequiales, que muchas veces se confunden con máculas, o que muchas veces lo confunden con ampollas, o que muchas veces un hematoma lo confunden con, qué sé yo, una lesión verrucosa, ¿no? Por no saber identificar realmente la lesión, y que muchas de estas patologías, por no decir casi 40, 50% de estas patologías aquí en Latinoamérica, porque en otros países no sucede eso, pero aquí en Latinoamérica lo suelen determinar como para el servicio de dermatología. Entonces, cuando pasan al servicio de dermatología, como todos los dermatólogos, sin despreciar a los dermatólogos, pues solamente se enfocan en eso, en su área, y en su área que incluye dar tratamiento vía oral, pensar que son lesiones micóticas y considerable darle cremas o preparados de cremas. Y son pacientes que luego vuelven a la consulta, pero ya no de dermatos, sino de medicina, porque ya tienen 2, 3 meses, hasta medio año, un año con las mismas lesiones y no desaparecen. Y por ahí alguien del servicio, o sea, en este caso no solamente como consultorio, decide pedirle sus exámenes o su analítica o indagar más datos que conlleven a la causa de esas lesiones, logramos determinar que pues terminan siendo pacientes con alteraciones del sistema hematopoyético, ¿no? Entonces es por eso que es importante identificar, ¿no? Identificar, determinar, ¿no? Y correlacionar de manera clínica para poder, digamos, llegar al diagnóstico sin necesidad de primera instancia de realizar analítica, ¿no? Yo siempre trato de enfocar eso, primero ojo clínico y luego los exámenes auxiliares, porque si no, si ustedes van a pensar solamente en exámenes auxiliares, va a pasar lo que pasó ayer, ¿no? Antes de empezar el tema. Ayer tenía una paciente con cefalea, ya que hemos hablado mucho de los temas anteriores, tenía con cefalea, dolor de cabeza, ¿no? De más de una semana con el dolor de cabeza, con hipersensibilidad a la luz y dolor a predominio frontal, en una paciente de 40 años. ¿Qué pensarían ustedes ya desde ya, por ejemplo? Que había predominio frontal, que le da fotosensibilidad a la luz, no ha tenido migraña, ¿no? Teniendo un residente, un R3 sentado avanzando el tema, le pide prueba de dengue. Como le han pedido todos los pacientes la prueba de dengue, pero el paciente nunca hizo fiebre, no ha tenido malestar, ni tampoco dinofagio. No, claro, nos estamos saliendo un poco del tema, o sea, les estoy contando lo de ayer, la experiencia, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso, ¿no? O sea, no piensen de que porque viene por una sola cosa es un solo diagnóstico, ¿no? O sea, tratar de ver lo que es común para luego ver lo que no es común también, ¿ok? Listo. Muy bien, entonces, basándonos en esto, pues hay que saber que para nosotros determinar el sistema hematopoyético como tal, tenemos lo que es la sangre, ¿no? Está formada la sangre, y la sangre está formada ¿de qué? ¿De? ¿Ya? ¿Qué más? Elementos formes. ¿Ya? Y, ¿no? Estamos determinados por los hematíes, ¿no? Los hematíes, los eritrocitos y todo eso. Entonces, existen también mecanismos, no solamente eritrocitario, ¿no? Sino también mecanismos linfoideos, y entre ellos también intervienen mecanismos de carácter plaquetario, ¿no? Entonces, determinando un poco de esto, pues tenemos la determinación linfocítica, y dentro de esta activación linfocítica, pues tiene mecanismos de acoplamiento, ¿no? Y estos mecanismos de acoplamiento intervienen los linfocitos, los famosos linfocitos B y los linfocitos T, ¿no? ¿Para quién o quién sería, digamos, el causante determinante para los linfocitos T? Linfocitos T. ¿Quién interviene en el mecanismo de los linfocitos T? ¿O quién produce el tema de los linfocitos T? El TIL, ¿no? Y los linfocitos B, ya, eso es importante, ¿no? Determinar. Entonces, dentro de estos mecanismos, en el caso, por ejemplo, si hablamos de los linfocitos T, suelen tener sus derivaciones, ¿no? Estas derivaciones tienen mecanismos de prototipo citotóxico, ¿no? Entre ellos intervienen los CD4, los CD8, ¿no?
y que son importantes porque tienen un mecanismo coefector en el tejido periférico y que muchas veces estos pueden sobreactivarse o exacerbarse, ¿no? Y al exacerbarse me va a producir enfermedades o patologías como son las enfermedades linfoproliferativas, ¿ok? Y ahí están los famosos linfomas, ¿no? Entonces eso es importante también que lo tomen en cuenta. Y acá empezamos con una pequeña ocasión. Tenemos un paciente, ¿no? Hipertenso, que toma tratamiento con enalapril 2 veces al día, que siente hipercolesterolemia, típico paciente que viene a emergencia, tiene un antecedente de gastritis de larga data, toma ranitidina, tiene antecedente de neumonía hace 10 años, recibe la vacuna del COVID y tiene, digamos, operaciones como la hernioplastia desde hace 15 años, ¿no? Qué importante yo sacaría los antecedentes, la edad, ¿no? Hay que ver qué edad tiene, es diferente un paciente de edad adulta a un paciente joven, ¿no? Comorbilidades, ¿qué comorbilidades? Que es hipertenso, que tiene antecedente de hipercolesterolemia, y qué otro más de importancia sería como antecedente, las hospitalizaciones, la neumonía, ¿no? El hecho que tenga, ¿qué más? Gastritis, ¿no? Encima ha recibido la vacuna de COVID también, como casi la gran mayoría de pacientes, ¿no? Entonces, es un paciente pues que viene con un tiempo de enfermedad más o menos de 2 meses, ¿no? Que presenta astenia. ¿Qué es astenia? De cansancio, debilidad, ¿no? Algo que también teníamos ayer, por ejemplo, con uno de los internos que han enviado rotación ahora los internos, ¿no? Me decía, el paciente viene tiene un tipo de enfermedad de 15 días que viene con astenia, ¿no? Y que ha tenido mareo, ¿no? Y que se ha exacerbado en el transcurso de los días. Y le digo, ¿y realmente ha tenido cuando le pregunto al paciente, ¿ha tenido ese cansancio, ¿no? Tema de fatiga? Me dice, no, yo he tenido falta de aire. Entonces una disnea, no tienes que darle una astenia, ni una hiporesis, una disnea, ¿no? Y el paciente encima le encontró polimnéica, ¿no? Toda polimnéica, ¿no? Y lo tiene desde hace más de 5 días, varias semanas, ¿no? Entonces es importante remarcar una con otra. Y luego de eso presenta un tiempo de enfermedad más o menos de 1 mes con cuadros de palidez, o sea, tiene astenia 2 meses, 1 mes con cuadros de palidez, ¿no? Fatiga, ¿no? Y a la par, ahí sería 2 semanas, perdón, no es 2 meses, no 2 semanas, y viene con 2 semanas de presentar un dolor abdominal recurrente en la zona del epigastrio. Con todo eso, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué puede ser? ¿Podría ser una hemorragia? ¿Por qué? Por el antecedente que tiene de gastritis. Por el antecedente de la gastritis, muy bien, ¿no? No sabemos también a la par qué medicación toma, es hipertenso, ¿no? Es hipertenso y si bien es cierto que toman antihipertensivos, la gran mayoría de pacientes hipertensos, no digo al 100%, pero la gran mayoría han sufrido un cuadro anginoso y muchos de estos a veces también tienen tratamiento con aspirina, ¿no? Ahora, si bien es cierto puede ser por la causa de la gastritis, de fondo hay que determinar cuál ha sido la causa de esa gastritis. No sabemos si es por medicamentos, no sabemos si ya tiene el antecedente de la lesión gástrica como tal, no sabemos si el paciente tiene un reflujo, ¿no? Gastroesofágico que ha conllevado a la par a un tema de gastritis. Entonces tenemos que hacer un tema de raciocinio clínico para determinar de cierta manera si el paciente ha presentado en algún momento un sangrado, ¿no? Y el sangrado no solamente tiene que ser de tipo externo, como lo hemos hablado de las famosas hemorragias digestivas, ¿no? O las hemoptisis como tal, ¿no? A veces pueden ser sangrados internos, ¿no? Que puede estar haciendo, acuérdense cuando hemos hablado de hemorragia digestiva, teníamos el sangrado de INAPA, ¿no es cierto? Entonces, a veces los pacientes no van a manifestar en el momento, ¿no? El tema de el sangrado activo, ¿no? Sino ya capaz cuando está muy lesionada la mucosa, recién va a presentar el tema de la hematimesis o melena, pero a veces ya pueden tener microsangrados y pueden manifestarse a través de eso, ¿no? Astenia, hiporesia, palidez, ¿no? Marcada, y ya cuando, digamos, de cierta manera se va a manifestar, ¿no? El dato clínico puede presentar el paciente ya el dolor abdominal. Y miren, el paciente le toman una analítica, encuentran un hemograma con leucocitos de 12.000, ¿no? Linfocitos 25, normal, y una hemoglobina de 6 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué sería importante también preguntar en el paciente? Sería importante ver, ¿qué más ustedes preguntarían al paciente? El hábito alimentario, ¿no? Exacto, ¿por qué?
Ya. ¿Qué más le preguntaría? El hábito alimentario más que todo sería... Alimentario. Ver si hay Hábito deficiencia nocivo sería importante. Sí, bien. No sabemos, eso por la edad, ¿no? O sea, yo no he querido poner porque estamos indagando, ¿no? En el sentido de que es importante preguntar también hábito nocivo. No sabemos si es fumador, ¿no? No sabemos si es bebedor, ¿no? Y que esa lesión gástrica no sea por una lesión gástrica, sino solamente sea la lesión gástrica más una varices esofágica, producto de un paciente con cirrosis hepática, ¿no? Porque tiene un alcoholismo crónico o por medicamentos como les mencionaba. Paciente hipertenso, diabético, con múltiples patologías, siendo adulto mayor, pues tienen una polifarmacia, ¿no? Y eso a la par puede conllevar a causar una lesión ulcerativa a nivel gástrico, ¿no? Dentro de las causas de medicamentos, ¿cuál es la más común que me puede llevar a una lesión gástrica? Los AINES, ¿no? Entonces hay que preguntarle al paciente cuál es su medicación habitual. Si sigue tomando los medicamentos o ya no los toma, ¿ok? Entonces, porque llama la atención es hemoglobina. Ahora, ¿qué le pondrían ustedes a la hemoglobina? ¿Solamente hemoglobina? Que es importante ver también cuando uno tiene la hemoglobina baja. Los volúmenes corpusculares. ¿Ya han avanzado anemia con el doctor? No todavía. Ya, pero ya no van a avanzar, pero un poquito vamos a indagar. En el sentido de que cuando tengo la hemoglobina baja, yo tengo que determinar qué tipo de volumen corpuscular medio tiene, ¿no? Porque yo puedo definir con eso si el paciente tiene una anemia microcítica, normocítica o macrocítica, ¿no? Porque yo puedo con eso determinar si es un prototipo de anemia ferropénica o es una anemia renal, que es mayormente normocítica, o ferropénica si es microcítica, o por pérdida por sangrado, o si es macrocítica, que sea por tipo de una anemia perniciosa, ¿no? O megaloblástica. Entonces, yo por eso tengo que determinar el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio. Y miren, llama la atención, el volumen corpuscular medio es 82, o sea, aparentemente no impresiona que sea por un déficit de hierro, ¿no? Y esas cositas. Pero podría ser por un tema de sangrado, aparentemente no, ¿no? Pero llama la atención, la creatinina tiene 1.2 al límite, la urea no impregnado. Y entonces, por tal motivo, el paciente, ¿no? Decide hacerle una endoscopía por esa hemoglobina baja. Ahora, ¿qué es importante preguntar? Porque si bien es cierto, estamos tocando un poco la parte de patología, y he querido mencionar un poquito este caso, porque es lo típico que pasa en emergencia, ¿no? Viene el paciente con una hemoglobina baja, ya de frente piensan que es un sangrado digestivo o una hemorragia digestiva, ¿no? Pero hay que también nosotros determinar la hemoglobina anterior a esa. Y si es un paciente con una enfermedad crónica renal, y si es un paciente que tiene capaz un antecedente ya hematológico, inmunológico, y su basal de hemoglobina sea 8 o sea 7, ¿no? O sea, ¿cuál es su hemoglobina basal? Y para eso yo tendría que mirar en la historia clínica, en los antecedentes anteriores, qué hemoglobinas anteriores ha tenido el paciente, para con eso saber si ha habido un descenso o no de esa hemoglobina. ¿El qué? No, pero si tienes un paciente con un hemograma, con una hemoglobina de 8 de hace 5 meses, y de ahí lo vuelves a tener la mismo control de hemograma desde hace un año, que sigue siendo de 8, entonces probablemente, si bien es cierto, lo tiene 8, ese 6 puede ser su basal, ¿no? Entonces ahí es criterio para determinar no solamente la hemoglobina, sino ver si realmente hay un sangrado, ver su hemograma como tal, si no hay alteración a nivel plaquetario, leucocitario, ¿no? Para poder, digamos, definir realmente si es crónico o es algo agudo, ¿no? Pero sí hay que ver los basales, o sea, anteriores, pueden ser de 3 meses, de 6 meses, o sea, al menos tener 2 basales anteriores, ¿ok? Entonces le realizan una endoscopía y encuentran una lesión, ¿no? Polipósica, ¿no? Gástrica, llamada 4 dentro de su clasificación de la parte de los pólipos, ¿no? Y por lo cual le realizan una polipectomía, ¿no? Y luego le realizan una colonoscopía para verificar si hay otros pólipos, ¿no? Y ojo con esto, porque las lesiones polipósicas a nivel gástrico, ¿no? O a nivel colónico, sobre todo gástrico, pueden tener alguna transformación oncológica, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces,
Datos importantes cuando nosotros vemos en un paciente con alteraciones hematológicas. De cierta manera, dentro de lo que es la parte clínica, la evaluación clínica, tenemos que ver al paciente si presenta o no cuadro de palidez, ¿no? Y la palidez no solamente explica que yo evalúe la piel, ¿no? Tengo que evaluar no solamente piel, sino mucosas. ¿Y qué mucosa sería, digamos, importante evaluar? La conjuntiva, ¿qué más? La parte lingual, ¿no? Las palmas de las manos, ¿no? Entonces es el aumento del tono blanquecino de la piel, ¿no? Puede ser de prototipo generalizada por una determinación de vasoconstricción cutánea, ¿no? Y que también se puede apreciar en los pacientes cuando están en un prototipo de shock, ¿no? O hipotensión o cuadros de síncope, ¿no? Entonces podemos ver en la parte del paladar, conjuntiva palpebral, labios, ¿no? Palmas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes con anemia hemolítica, si bien es cierto el grado de palidez, pero también aparecen tipo de coloración media amarilla, ¿no? Muy parecida a la parte ictérica, ¿no? Como ustedes ven acá arriba, ¿no? Hay una palidez subconjuntival, ¿no? O una fase pálida, incluso abotagada, ¿no? Con una probabilidad de un paciente de cuadro de hipotiroidismo o enfermedad renal, de acuerdo a lo que yo determine. Pero miren la fase, ¿no? Por eso que uno siempre tiene que hacer una ectoscopía al paciente, va a mirar al paciente la fase, ¿no? Porque ustedes lo ven normal al señor. No, está medio abotagado, ¿no? Está, ¿no? Como si estuviera medio hinchado, le digo en pocas palabras, ¿no? Entonces es importante ver. Aquí, por ejemplo, lo que mencionaba, ¿no? Caso que ustedes lo tienen también en su libro, 32 años, es una paciente, mujer, 32 años, o sea, por eso le digo es importante la edad, ¿no? Presenta un cuadro de amenorrea, ¿no? Es decir, ¿qué es amenorrea? No tiene menstruación. La falta de la menstruación. Entonces, tiene antecedente también de haber tenido un cuadro de shock hipovolémico por una hemorragia posparto hace 3 años. O sea, quiere decir que hace 3 años tuvo una hemorragia posparto, ¿no? Y cursó con un cuadro de shock hipovolémico y ahora ingresa a la consulta porque no tiene tema menstrual, ¿no? Por el periodo de tiempo, por periodo de tiempo largo mayormente, ¿no? Y en el examen físico evalúan cierto adelgazamiento, palidez cutánea marcada, ¿no? Y de parte de la mucosa, disminución del vello pubiano, por eso es importante evaluar todo al paciente, ¿no? Y si uno es varón y tiene que evaluar a una mujer, pidiéndole permiso, si no, tratando de tener un familiar, ¿no? Para que no haya problema, ¿no? Llama la atención que tiene cierta atrofia mamaria e hipotensión, ¿no? Entonces, de acuerdo al tema de la hipotensión, pues también hay que valorar cuál podría ser la determinante. Le realizan un laboratorio y encuentran una hemoglobina ya baja, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de hemoglobina? 13, ¿no? 13, 14, ajá. Ok, entonces tiene una hemoglobina 11. Hemoglobina 11, ¿cómo lo clasificaría? Es una anemia leve, ¿no? Exacto, ¿no? Tiene un hematocrito de 35, dentro de sus valores, electrolitos aparentemente sin mayor alteración, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la determinante? Habría que descartar que no tenga un tema de alteración glandular. Por el antecedente de la hemorragia posparto, hay que descartar que no haya un tema de un infarto a nivel hipoficial, ¿no? Que es el famoso síndrome de Sheehan. A mí me vino a la consulta una paciente con las mismas características, que había estado en 3 oportunidades, hasta 4 oportunidades en la consulta médica, solamente con tratamiento, digamos, analgésico, porque tenía cuadros de dolores de cabeza. Más allá de los dolores de cabeza, cuando vino a la consulta, le empecé a indagar más datos, por qué le dolía mucho la cabeza y qué otros datos, preguntando. Me comentan, pues, ¿no? De que no tiene un tema de sangrado menstrual por un periodo de 6 meses. Y sin embargo, ya había pasado por gineco había puesto cuadro de amenorrea y había puesto continuar tratamiento para el cuadro de Pasefal, sin dejar mayor exámenes, mayor estudios, o perfil hormonal, etcétera, ¿no? Y por otro lado, cuando ya le examino, sí tenía un tema de atrofia mamaria, por no decir el mismo caso, ¿no? Atrofia mamaria, ¿no? Y que de cierta manera no tenía tampoco el tema de
de lactancia, ¿no? Tenía cierto grado de galactorrea, ¿no? Continua, pero no era todos los días, ¿no? Entonces ya con esos datos se consideró realizar, ¿no? Un estudio de una tomografía, ¿no? Y a la par le pedí una resonancia a nivel hipoficiario, y lo cual se determinó que pues había un tema de atrofia, ¿no? Y con eso se confirmó el cuadro de síndrome de Sheehan, pero que a la par se conllevó esto con endocrino, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, ver en estos pacientes porque, por ejemplo, dice, en el caso del hipotiroidismo puede observarse también marcada palidez, ¿no?, anemia, ¿no?, debido a esta alteración en la CTH, disminución de la pigmentación cutánea, entre otras causas, ¿no? Entonces, los pacientes que presentan cuadros de hipotensión, por ejemplo, shock, pueden tener astenia, fatiga, ¿no? Pueden presentar estos pacientes con cuadros también digamos, de alteración hematológica, pueden presentar también cuadros de taquicardia, hipopigmentación, palidez, anemia, ¿no? O asociarse a algún otro síntoma como es náuseas y vómitos, ¿no? Por otro lado, existe lo que es la rubicundez, ¿no? Es una coloración rojiza de la piel que muchas veces se confunde con la facie. ¿Qué otro cuadro me puede dar? Fluchigoidea, parece. ¿Ya? ¿Qué más? Hipotiroidea también. Tiroidea, ¿qué más? Lúpica. Medio rojizo también, ¿no? La facie mitral también. ¿no? Entonces, o sea, no es que, por ejemplo, el paciente me viene con esa coloración rojiza, yo digo, ay, es solamente esto. No, hay que pensar qué otras probabilidades, por eso hay que indagar al paciente, ¿no? Esta coloración rojiza de la piel es por vasodilatación de los plexos dérmicos, una facie eritrocitaria media rubicunda, ¿no? A veces puede ser episódica ante ciertas emociones. Nosotros cuando nos emocionamos también nos ponemos rubicúndicos, ¿no? O hay pacientes que pueden presentar cuadros de policitemia vera, ¿no? ¿Y qué podría ser, digamos, eso? Que conlleva una eritrosis permanente, ¿no? Y que estos pacientes pueden tener de cierta manera una eritrosis predominofacial, cuello y tronco, ¿no? Aquí ya menciono otro casito, una paciente de 42 años que ingresa por presentar cierto enrojecimiento facial, muy parecido a lo que he puesto en mi imagen, ¿no? Desde hace 4 meses, acompañada de disnea, sibilancias y diarrea, con heces líquidas diarias de hasta en 2 meses. No refiere otros antecedentes. Al examen físico laboratorial, aparentemente normal, pero cierto grado de hipocalemia leve, que está en 3, ¿no? Y lo que llama la atención es la eritrosis facial marcada, ¿ok? Entonces, una paciente con eritrosis facial, que está con disnea, que está con sibilancias y que está con deposiciones líquidas, ¿no? Entonces, ¿qué cuadro o qué enfermedad me puede causar estas patologías? ¿No? Si yo lo veo por sí solo, yo puedo decir, ah, la paciente tiene asma. Si lo veo solo por esa rubicundez, puedo pensar que es hipertensa, ejemplo, ¿no? Estamos viendo por ahí. O si está por la diarrea, pues puede ser una jeca. ¿Se dan cuenta? Porque lo estoy mirando de manera individualizada. Pero si yo juntara estos 3 cuadros sintomatológicos, ¿no? Y viendo el tiempo de enfermedad, porque es un tiempo de enfermedad de 4 meses, no es un tiempo de enfermedad de 5 semanas ni 3 semanas, entonces existen otras patologías que me pueden llevar a esta lesión, ¿no? Y dentro de estas mencionan alteraciones serotoninérgicas, ¿no? O, digamos, que pueden llevarme a lo que es el cuadro del síndrome carcinoide, ¿no? Y entonces miren acá menciona síndrome carcinoide, alteraciones a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, ¿no? Fibrosis endocárdica, hepatomegalia, y miren, diarrea, ¿no? Náuseas, vómitos, flushing cutáneo, ¿no? A veces puede haber cierto grado de cianosis, respiratorio, tos, disnea, ¿no? Incluso hasta ciertas sibilancias. Entonces, a lo que voy es que no hay que individualizar, ¿no? No hay que individualizar, porque si yo junto estos 3 síntomas, quién sabe, puedo determinar otra inversión diagnóstica, ¿no? Entonces, presenta la hipopotasemia, en el cual se vincula su cuadro de diarrea crónica por el tiempo de enfermedad, ha usado los broncodilatadores inhalados durante su crisis de broncoespasmo, existe una alteración en la secreción de la serotonina, lo cual me puede indicar un síndrome carcinoide. Pero ese síndrome carcinoide mayormente va asociado a una enfermedad oncológica.
Dentro de estas enfermedades oncológicas tenemos a los tumores neuroendocrinos. No sé si ustedes alguna vez han escuchado el famoso NEM, NEM 1, NEM 2, entonces van a revisar, quieran revisar, ¿no? Y dentro de estas consideraciones está este famoso síndrome carcinoide, ¿ok? Entonces, para yo poder diagnosticar este síndrome carcinoide, le hago la prueba del ácido hidróxido idolacético, ¿no? En orina en 24 horas. En mi hospital no lo hacemos, porque mayormente lo realizan en hospitales de mayor complejidad, como es el caso Almenara o sobre todo Rebagliati, ¿no? Pero hay que considerar solicitarlo. ¿Por qué no? Si es negativo, es negativo. Ya voy pensando o voy individualizando el caso. Pero si es positivo y yo estoy solamente tratándolo como una jeca o como un asma, ¿no? Entonces es importante. Ahora, si yo quiero más allá determinar que pueda ser por un tema neoplásico, le pido una tomografía. ¿Y qué le pediría? ¿Una tomografía abdominal? ¿Una tomografía torácica? Le pido una TAC-TAC, ¿no? Cérvico, tóraco, abdomino, pélvica, o sea, una taqueada de todo, porque existen lesiones neuroendocrinas que no solamente pueden abarcar a nivel pulmonar, a nivel hepático, digestivo, no, sino que pueden abarcar lesiones incluso de prototipos hasta cervicales. Entonces es importante por eso hacer una TAC completa, ¿ok? Entonces, este estudio puso en evidencia lesiones hepáticas múltiples, ¿no? Compatibles con una metástasis, ¿no? Con cierto grado de agrandamiento también en la parte appendicular, determinaron la metástasis hepática y de cierta manera realizaron por las lesiones hepáticas una biopsia, ¿no? A nivel de esa lesión, en el cual encontraron una lesión determinante neuroendocrina bien diferenciada, pero con la biopsia, ¿no? Entonces, es importante que yo considere también esos cuadros, ¿ok? Entonces, a lo que vamos, de una ligera rubicundez me llevó a una enfermedad oncológica, ¿no? Hemato-oncológica. Entonces, miren qué importante es que yo vea esto, ¿no? La palidez, la rubicundez, ¿no? Y por otro lado también las adenomegalias, como ustedes ya lo han visto, ¿no? Existen las adenomegalias porque yo tengo que ver de cierta manera si esas adenomegalias suelen ser de prototipo indoloras o suelen ser dolorosas, porque si son dolorosas probablemente sean por un proceso proinflamatorio y en cambio si suelen ser indoloras, pues hay que determinar si son indoloras y pétreas, es decir, que no se movilizan, ¿no? Y que de cierta manera son grandes o aglomeradas, yo puedo pensar que puede ser un cáncer, ¿no? Y si en caso no lo fuera y es móvil, ¿no? Yo puedo pensar que no solamente sea un cáncer, puede ser un linfoma. Entonces hay que diferenciar también si está en la ubicación, digamos, regional, para poder determinar que realmente es un ganglio o no, ¿ok? Entonces, es importante, como les digo, la respuesta linfocital, los linfocitos T, los linfocitos B, ¿no? La respuesta celular, la respuesta humoral, ¿no? A través de linfocitos T adquirida, ¿no? Y los linfocitos B. Por otro lado, se hacen subdivisiones y no se olviden que la parte, digamos, a nivel humoral linfocitos B me va a formar los famosos anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces tenemos las adenomegalias, que es un ganglio linfático anormal, con cambios de su estructura, hay que ver la forma, hay que ver la sensibilidad y sobre todo ver la adherencia, ¿no? Otro caso clínico, por ejemplo, de lo que ustedes también tienen, un paciente varón de 63 años, ¿no? Que consulta porque presenta una voz bitonal. ¿Qué quiere voz bitonal? Exacto, ¿no? Ya y presencia de un bulto indoloro, o sea, no le duele aparentemente, como ven en la imagen, ¿no? La cara lateral derecha del cuello, ¿no? Pero estas manifestaciones han aparecido de hace 6 meses antes de que acuda, o sea, el tiempo de enfermedad de 6 meses, ¿no? En el cual la masa había aumentado de tamaño de manera progresiva. ¿Qué dato importante como anamnesis? Que es un paciente que fuma, ¿no? Hasta 40 cigarrillos al día. Si es un paciente que fuma 40 cigarrillos al día, yo sí lo he visto, ¿ah? En otros países fuman más de 2 cajetillas de cigarro, hasta 3. Sí. Y eso se le considera como fumador pesado, ¿ok? Entonces es importante ver eso. Y eso incluso fumaba desde hace desde los 19 años, estamos hablando de la juventud.
En el examen físico encontraron la adenomegalia cervical anterior, ¿no? Con una, digamos, derecha de 3.5 centímetros, ¿no? O sea, más o menos grande, dura, pétrea, ¿no? Indolora y adherida a los planos profundos, o sea, no era móvil, digamos, ¿no? Y aparentemente todos los demás restos de exámenes negativos, ¿no? En el caso, digamos, de este paciente, la alteración de la voz, ¿no? Se asocia con el cuadro de la anomegalia, de prototipo subagudo crónico, ¿no? Con un tamaño mayor de 2 centímetros, consistencia pétrea, adherida a planos profundos en un paciente fumador, ¿no? Entonces, dentro de estos cuadros, por el antecedente de que es fumador, por antecedente de la edad y de esa lesión a nivel de la masa, sobre todo fenotipo pétrea, hay que considerar que es una paciente neoplásica o un paciente oncológico. ¿Qué es lo recomendable en estos pacientes cuando yo tengo una lesión, una masa en esa zona? ¿Qué sería recomendable? Hacer antes una biopsia, ¿no? Un BAF, ¿no? Una biopsia para realmente ver el prototipo de célula se está identificando. Y antes de hacer el BAF, ojo con eso, si yo realmente considero que realmente es puro y pétreo, puedo irme a la biopsia. Pero ¿qué pasa si del todo no es tan consistente? ¿No? Si no es del todo consistente, podría ser de contenido líquido. Entonces, ¿qué sería recomendable ahí capaz? Si tengo duda diagnóstica por la masa, una ecografía, ¿no? Podría ser una ecografía de partes blandas para realmente ver si no es una lesión quística, ¿no? Que nos ha dado, ¿no? Entonces hay que ver ahí. Le realizaron una laringoscopía, ¿no? Donde mostró una parálisis de la cuerda vocal derecha con una lesión esofítica que también fue biopsiada, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron un carcinoma epidermoides, ¿no? Que de cierta manera fue el diagnóstico de este cuadro con una metástasis a nivel ganglionar por el carcinoma epidermoides de la laringe, o sea, fue una lesión a nivel de laringe que hizo una metástasis, ¿no? Y que de cierta manera se comprometió con una lesión o una masa, ¿no? Por otro lado, que es importante, como les digo, toda paciente con masa, no solamente hay que pensar de que puede ser de prototipo ganglionar. Si es pétreo, habría que descartar que el paciente no sea una lesión metastásica o que no sea una lesión de predominio hematológico, hemato-oncológico, como es en el caso de los pacientes con linfoma. ¿Y qué características clínicas presenta un paciente con linfoma? Importante para ustedes, ¿no? Que haga fiebre, ¿no? Con un tiempo de enfermedad prodrómica alta, digamos, un periodo largo de tiempo, ¿no? Porque un linfoma no me va a dar de un día para otro, ¿no? En el sentido que no me va a dar la fiebre de 2 o 3 días, ¿no? Y yo voy a decir, ay, tiene fiebre de 3 días, es linfoma. No, yo tengo que ver el tiempo de enfermedad. Estos pacientes, claro, por eso tengo que ver el tiempo de enfermedad, ¿no? Diferente de una fiebre de 7 días, ¿no? Donde puede ahí entrar más de 7 días los cuadros de linfoma, a diferencia que es una fiebre de menos de 7 días, ¿no? Que ya va más de origen infeccioso, ¿no? Entonces, ¿qué más presentan estos pacientes? Diaforesis, pérdida de peso. Hay que preguntar el tiempo de peso que ha perdido, cuánto es lo que ha perdido de peso, cuánto es el peso que tenía anteriormente. Y algunos de ellos, de estos pacientes, pueden presentar prurito, ¿no? ¿Qué es el prurito? Picazón del cuerpo, ¿no? O sea, no todo prurito yo puedo pensar que es por un cuadro de una intoxicación alérgica, ¿no? O que simplemente es una, porque también ha pasado a la consulta, ¿no? Que puedo pensar de que es porque tiene una sarna, otras cosas, ¿no? Entonces, yo tengo que ver por qué el prurito y cuánto tiempo lo tiene, ¿no? Cuánto tiempo lo tiene asociado a los otros datos clínicos. Preguntar también fármacos, preguntar si ha tenido contacto con animales, ¿por qué? ¿Por qué preguntaría si he tenido contacto con animales? ¿Qué patología me puede llevar a lesiones ganglionares en un paciente con contacto con animales? La toxoplasmosis, muy bien, la toxoplasmosis, ¿no? Entonces es importante por eso preguntar. La esfera sexual es importante, ¿por qué? Paciente que viene con adenomegalias, fiebre recurrente, baja de peso, ¿qué edad tienen ustedes? ¿18? ¿20? De 20 años.
con un tiempo de enfermedad de 3 meses, ¿no? Entonces habría que descartar que no tenga una inmunodeficiencia, ¿no? Que puede ser HIV, no lo sabemos, ¿no? O pacientes con algún prototipo de intervención quirúrgica y que luego vienen con lesiones ganglionares que finalmente suelen ser de prototipo inflamatorio. Este otro casito es un paciente cocinero de 63 años, o sea, la edad de un paciente adulto, ¿no? De igual manera, ¿no? Que, no, es lo mismo lo que les comentaba. Este de aquí, por ejemplo, es una paciente de 16 años, ¿ya? Que viene por presentar fiebre, escalofríos, odinofagia, malestar general, ¿no? 7 días de evolución, joven, no ha tenido ninguna eventualidad anterior sexual, ni consumo de droga, ni nada, y tiene un aumento de volumen y enrojecimiento de las partes de las amígdalas y adenomegalias de prototipo cervical, axilar e incluso inguinal de 2-3 centímetros, consistencia blanda, indolora, no adherida a la piel ni a los planos profundos, ¿no? Y llaman la atención, por eso es importante que no solamente yo evalúe o palpe adenomegalias, ¿no? Sino haga todo el examen físico completo, ¿no? Ver vaso, ver hígado, ver si no hay hepatoesplenomegalia, ¿no? En el caso de la paciente presentó una esplenomegalia dolorosa, ¿no? Y que lo tenía de cierta manera 4 centímetros debajo del reborde costal, ¿no? Entonces, por todo el cuadro que presentó la paciente, la causa de probabilidad fue infecciosa. ¿Cuál podría ser la causa del cuadro? Lo que sale ahí. ¿Cuál es? Una mononucleosis, ¿no? Y miren cómo es la situación, ¿no? Del cuadro, y como se dice, a los médicos nos pasan las enfermedades raras, o a los médicos o al personal de salud se vienen los cuadros más crónicos o críticos o lo más raro. Porque esto le pasó a mi hija, increíblemente. Mi niña en la edad de 4 añitos, ¿no? Tenía fiebre de más de una semana, que yo pensé que simplemente era una gripe, una rinorrea o simplemente una faringitis, ¿no? En una niña de 3-4 años. Y llamaba la atención que la fiebre era recurrente, no bajaba con antipiréticos, no bajaba con aire, no bajaba con nada, ¿no? Entonces, me llamaba la atención porque tenía bastante dolor abdominal, pero no tenía deposiciones líquidas y la fiebre que seguía siendo persistente. Y algo que me llamó la atención, porque si bien es cierto, yo esperé, porque como toda mamá piensa que es un proceso viral, ¿no? Y que puede ser por ahí una influenza, como ahorita que otra vez está resfriada, pero está bien, nada mejor, sí está resfriada otra vez. Y habían pasado ya 5 días, ¿no? Yo le pedí de todo, examen de orina, todo negativo, pero le pedí hemograma. ¿Y qué es importante en estos pacientes con mononucleosis infecciosa? No solamente mononucleosis, ¿ah? ¿Qué es lo que suele alterarse? Los linfocitos, ¿no? Y salían en el examen linfocitos reactivos. Llama la atención porque 3 pediatras me dijeron que simplemente era un tema viral, en el sentido de que simplemente era un cuadro de rinorrea, faringitis, ¿no? De virus, nada, bueno, que le siga dando paracetamol. Y pasaban los días y no mejoraba. Entonces yo decía, ¿pero por qué está con los linfocitos reactivos? No, a mí no me lo va a hacer. O sea, yo tengo que ver qué es porque ya me estoy preocupando. Y lo primero que hice fue examinar si había, no había lesiones petequiales, pero sí tenía las amígdalas completamente hipertróficas. Y llamaba la atención que al momento de la palpación tenía varias adenomegalias de prototipo retroauricular y a nivel cervical. Grandes, ¿no? Móviles, grandes, dolorosas, de 3-4 centímetros, bien grandes, ¿no? Y cuando le hago la evaluación también tenía cierto grado de esplenomegalia. Pero algo que pedí dentro de su analítica, porque le pido todo, como toda mamá, y ustedes van a pasar cuando sean papás, van a pedirle siempre a sus hijos de todo, le pedí el perfil hepático y me llamó la atención porque estos pacientes hacen transaminasemia, elevan 2-3 veces el valor normal del perfil hepático, y ella había elevado el perfil hepático. Entonces dije, ¿qué puede llevarme una linfocitosis reactiva, adenomegalias y perfil hepático alto, ¿no? O alterado? Entonces, plaquetas dentro de sus valores. Entonces dije, ¿esto será una mononucleosis? Y dicho y hecho, le pedí el examen.
el examen, digamos, de Paul Banden para de cierta manera determinar la causa de una mononucleosis y salió positivo, ¿no? Porque le pedí eso con el TORCH, el famoso TORCH, porque también podría yo pensar en citomegalovirus, toxoplasma, aunque no tenía gatos en ese momento, etcétera, ¿no? Y salió positivo, pero cumplía de cierta manera varios criterios, ¿no? Entonces me tuvo que pasar a mí para de cierta manera confirmar el diagnóstico. ¿Cuál habrá sido el cofactor de riesgo que haya llevado a esa mononucleosis en ella? Tenía una niñera yo, ¿no? Y acuérdense que las niñeras andan por todo lado, vienen, los cuidan 5 días y luego se van, ¿no? O también por el hecho que estaba en un jardín, como todo jardín, a veces los niños ahí están sobreexpuestos, entre todo, no lo sé, ¿no? Pero sin embargo lo presentó y es ahí que uno determina y dice, ¿por qué no pensar otras causas, no? Entonces el paciente con mononucleosis presenta fiebre, dolor de garganta, adenopatías, rash. Miren el periodo de tiempo, 10, 14 días, y habían pasado 7 días y mi pequeña no mejoraba, ¿no? Visceromegalia, ictericia, ¿no? Fatiga, cefalea, náuseas y vómitos. Presenta un rash, ¿no? En tronco, sí lo presentó los primeros 2-3 días, que yo la verdad pensé en un inicio, como no la había palpado todavía, ¿no? Y como la llevé de frente al pediatra, yo dije, esto es una varicela, o viola, algo por ahí, ¿no? Y sin embargo terminó siendo otra cosa, ¿no? Entonces hay que pedir y ver, evaluar la piel también, ¿no? La hepatosplenomegalia y pensar que también podría relacionarse a otros cuadros, como les dije, el citomegalovirus, ¿no? Toxoplasma, entre otros, ¿no? ¿Qué importancia tiene la enfermedad ganglionar? Miren, muchas, porque si bien es cierto, las causas más comunes suelen ser de prototipo infecciosa, también existen las causas de prototipo neoplásica. Y dentro de esos prototipos neoplásicas tenemos lo que hemos mencionado, los linfomas, los síndromes mieloproliferativos o las famosas leucemias. Por otro lado, hay otras causas que también me pueden llevar a adenopatías, como son los pacientes con alteraciones de sarcoidosis o linfoproliferativo autoinmune, o también por fármacos anticonvulsivantes, antimicrobianos o por infiltraciones, ¿no? Incluso miren qué importante, por aquí mirando todas las causas, encontré esta, tinte de tatuaje, ¿no? Muchos se tatúan y después empiezan con adenopatías y lesiones, ¿no? Y no encuentran nada, se hacen múltiples exámenes y no encuentran la causa de por qué presentaban esas adenomegalias, ¿no? Entonces, ¿por qué no considerarlo también, ¿no? Endocrinopatías, hipertiroidismo, hipersurrealismo, entre otros, dermatopatías, entre otras, ¿no? ¿Qué otro importante dato? No se olviden, hemos dicho palidez, ¿qué más? Rubicundez, ¿qué más? Palidez, rubicundez, adenomegalias, ¿no? Y el tema de los linfomas y ahora las hemorragias, ¿no? Entonces, el paciente con hemorragia, con extravasación de sangre, que pueden ir al lado intersticial, formando colecciones, los famosos hematomas, que eso lo vamos a ver en la segunda parte, con tranquilidad. O también, ojo, pueden ir los sangrados a nivel interno, ¿no? Quiere decir en las cavidades oserosas, conllevándome a lo que es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está el delegado? ¿La flechita? Ahí está. El delegado está desaparecida, ¿verdad? Aquí. No. ¿Dónde sale tu flechita? No sé. Ya, listo. Ya, esto de aquí. No, el hemopericardio, ¿no? Porque de cierta manera ustedes ven como si fuera un tema de una cardiomegalia marcada, ¿no? Pero ojo, ese es un derrame pericárdico. Ahora, ese derrame que ya lo han visto, ese derrame pericárdico puede ser líquido, o sea, solamente líquido intersticial, ¿no? A determinado seroso, mejor dicho, o puede ser hemático, ¿no? Y eso me llevaría al hemopericardico, ¿no? O el famoso hemoperitoneo, ¿no? ¿Y qué pasa si ese líquido abarca a nivel articular, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede ser seroso en caso de una artropatía, también me puede salir el líquido hemático, y a eso se llama hemartrosis, ¿ok?
Importante saber que cuando yo determino una causa, digamos, de acción o famosa hemorragia, existe dos mecanismos, una hemostasia de prototipo primaria y una hemostasia secundaria, ¿no? Y yo les preguntaría a ustedes, dentro de estas consideraciones, ¿cuál me lleva al mecanismo de activación de los factores de la coagulación? ¿La hemostasia primaria o la secundaria? Secundaria, ¿no? Eso lo vamos a ver después en la segunda parte. Pero dentro de esta activación hemostásica primaria, lo que más caracteriza es el tema de la adhesión plaquetaria. Y esta adhesión plaquetaria, de cierta manera, está intervenido por cuatro cofactores: la adhesión de las plaquetas, la activación, la secreción y la agregación plaquetaria. Dentro de estas determinantes para la activación o la adhesión plaquetaria, intervienen mecanismos o ciertas glucoproteínas que me van a permitir esa unión de agregación plaquetaria. Entre ellas, la más característica, ¿cuál sería? ¿La 1A2A o la 2B3A? 2B3A, ¿no? Entonces, eso es importante para determinar su mecanismo. Otra asociación que me puede determinar este mecanismo de coadhesión es la intervención de un otro cofactor. ¿Cuál sería? El fibrinógeno, ¿no? Que si bien es cierto, interviene en este mecanismo de coadhesión plaquetaria, también de cierta manera participa en el mecanismo también a la par de activación de los factores de coagulación, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros determinemos estos mecanismos, ¿no? Entonces, el sistema hemostático, tenemos la parte tanto celular como moral, ¿no? La parte celular que me va a llevar a la hemostasia primaria, y la hemostasia primaria que me va a formar lo que es la adhesión plaquetaria y el tapón plaquetario, ¿no? Porque si yo no tengo ese tapón plaquetario o de agregación plaquetaria, pues tengo mayor riesgo de cosangrado. Y la parte humoral o hemostasia secundaria realizada a través de la activación de los factores de coagulación, ¿no? Entonces, dentro de esto hay que saber que para la hemostasia o el síndrome hemostásico primario también interviene lo que es la parte de la injuria. Existe un mecanismo de vasoespasmo vascular, o sea, existe, digamos, en estos mecanismos proactivos de la coagulación y a la parte plaquetaria un mecanismo cosanguíneo de vasodilatación o vasoconstricción. Vasoconstricción. Esos son datos, como que les digo, no es necesariamente ustedes tienen que toparse de toda la fisiopatología para determinar cosas importantes que me están llevando estos mecanismos, ¿no? Asimismo, la formación de la agregación de las plaquetas, ¿no? Y es importante porque también interviene este mecanismo coagulativo con la formación del fibrinógeno y la fibrina, ¿no? Entonces, tenemos, como les decía, lo de la cascada de coagulación cuando hablamos de la hemostasia secundaria, y es importante, a grosso modo, solamente tres cositas a punto de piel, ¿no? Solamente para tomar en cuenta. Nosotros tenemos la famosa vía común. ¿Y quién interviene en la vía común? ¿Qué factor? Ya, pero para la vía común, ¿para qué cosa? Tenemos dos mecanismos que me van a activar una sola vía, la vía común. Y esa vía común, para que se active, ¿cuál es el factor que al final se activa? El factor 10. O sea, no olviden, vía común, factor 10. ¿Ya? Ok. Entonces, si nos basamos desde ese factor 10, ¿no? Para que se dé este mecanismo de activación del factor 10, a la par intervienen dos mecanismos que hemos dicho, ¿no? Factor extrínseco y el factor intrínseco. Datos importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta. En el factor intrínseco es extravascular, el intrínseco es propio, digamos, a nivel interno, ¿no? De daño a nivel vascular. Para el factor extrínseco, ¿no? ¿Qué cofactores intervienen? Resumen, miren, rápido, hasta una mnemotecnia, porque eso yo directamente lo aprendí. Extrínseco, ¿qué factores intervienen? Pregunta de nada. Extrínseco. Hagan así. 3, 7, calcio. 7 calcio. ¿No? 3, 7. ¿No? 3, 7. Entonces, extrínseco, ¿no? E intrínseco, el factor 12, 11, 9. ¿No? Entonces, esos dos datitos son de importancia porque ya saben que esos dos factores se suelen después subdividir y a la par actúan ya con el factor 10 para la vía común, y la vía común que
la del factor 10, esta luego se suele determinar o sobredisponer a coactivar el tiempo de protombina, ¿no? Y ese tiempo de protombina, ¿qué factor está interviniendo en el tiempo de protombina? ¿Qué factor es el tiempo de protombina? Factor 14, 18, 4. Pregunta de nada también, Factor 2, ¿no? Tiempo de protombina, factor 2, no se olviden, factor 2. Este tiempo de protombina, ¿no? Este tiempo de protombina, de cierta manera luego se va a convertir en trombina, ¿no? Y esta trombina va a ayudar de cierta manera a la par, a futurar la fibrina a través del fibrinógeno. ¿Y el fibrinógeno qué factor sería? 1. Entonces, estos datos, con que ustedes ya lo determinen o lo sepan, ya dominaron lo que es la cascada de coagulación, ¿ok? Entonces ya se forma el fibrinógeno, fibrina, ¿no? Y a la par, para el mecanismo de la fibrina, interviene otro cofactor coaccesible o de apoyo. ¿Quién interviene ese cofactor accesible o de apoyo? El factor 13. Muy bien por allá, no se escuche. El factor 13, ¿no? Para la estabilidad mental. Entonces, es importante que ustedes conozcan estos mecanismos. ¿Por qué? Porque existen patologías que van a de cierta manera causar alteraciones a nivel de los factores de coagulación y me va a llevar estas discrasias sanguíneas, ¿no? Y entonces, cuando el paciente está con el sangrado activo, hemorragia, gingivorragia, sangrado vaginal, etc., yo a veces no solamente me baso en pedirle el perfil de coagulación, sino que existen ahora marcadores séricos para poder determinar la alteración en estos mecanismos de los factores de la coagulación propiamente dicha, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Se entendió? ¿Sí esa parte? Sí, perfecto, ya. Entonces, ya para irnos un poco más. Entonces, como les dije, ¿no? La vía extrínseca externa, o sea, extrínseco, externo, que se desencadena por un trauma, o sea, externo, y la vía intrínseca, que es interno, ¿no? Una alteración vascular del torrente sanguíneo por un daño interno de la pared del vaso, ¿no? Todos estos mecanismos me conllevan después a la coactivación o inhibición, ¿no? Los factores de coagulación, no olvidar que muchos de estos son secretados principalmente a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático, porque de cierta manera estos mecanismos o cofactores de coagulación, ¿qué son? Son aminoácidos, ¿qué son? Son proteínas, ¿no? Que de cierta manera van a estar inactivas y que luego se van a activar, ¿no? ¿Y quién inicia este proceso de activación? ¿Qué órgano? Les pueden preguntar en ambos, ¿no? Va a poner vaso, vesícula, páncreas, hígado, ¿no? Entonces, el hígado requiere la vitamina K liposoluble para producir muchos de ellos y de cierta manera, dentro de estos cofactores que hemos mencionado, intervienen iones, ¿no? Y de los iones más característicos que intervienen es el ion calcio, ¿no? El ion calcio. Como he dicho, los 12 cofactores de coagulación están nombrados del 1 al 13 según el orden, ¿no? Acá hay un poquito de las fuentes de donde proviene cada cofactor de coagulación y miren qué importante, en todos ellos la gran mayoría menciona a nivel hepático y a nivel plaquetario, ¿no? Ok, entonces, por otro lado tenemos que existe la lesión de la pared vascular, ¿no? Que esto me lleva a la persistencia de las hemorragias y existen alteraciones a nivel hemorrágico que me va a llevar a un síndrome, que es síndrome perdón, porque no puedo pronunciar la R, hemorragíparo o purpúrico, ¿ya? Chicos, que eso lo vamos a ver en la segunda parte. Por otro lado, ¿qué es característico a grosso modo de estos síndromes, o este síndrome, perdón? Es que puede ser una enfermedad tanto localizada o difusa de la pared vascular. Hay un descenso, puede existir descenso en número de plaquetas, alteración funcional de sus plaquetas, alteración de sus cofactores de la coagulación, un incremento de la fibrinolisis, ¿no? Y aumento de la parte de la glicosidad sanguínea. Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar en el paciente? Tengo que preguntar, ¿no? Si tiene ya antecedentes familiares con cuadros de trastorno tanto de coagulación como cuadros hematológicos de fondo, porque muchos de estos pueden ser de origen hereditario, que no suele ser muy dado aquí, digamos, en Latinoamérica. Si ustedes hacen una revisión sistémica generalizada, no sobrepasa más menos del 80%,
¿no? Por causa hereditaria, a diferencia de Estados Unidos. Si se dan cuenta, ustedes buscan los papers de hematología, la gran mayoría son de Estados Unidos o de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos, porque son los que tienen más alteraciones cromosómicas, genéticas, mutaciones, ¿no? Y que muchos de estos pues conllevan a estas alteraciones a nivel plaquetario o hemostásico, ¿no? Entonces, ¿qué más tengo que ver en estos pacientes? Preguntar, de cierta manera, si alguna vez en su vida ha presentado epístasis. ¿No? ¿Qué es epístasis? El sangrado nasal. ¿Qué otra cosa le preguntaría? Si ha tenido sangrados hemorrágicos, ¿no? ¿Y las hemorragias cómo sería? ¿No? En caso de la mujer, sangrados vaginales. No todo sangrado vaginal va a ser tema de gestación o embarazo ectópico, que por ahí le colocan, ojo, ¿no? Si no ha presentado algún prototipo de sangrado, incluso capaz hasta óptico, no lo podemos saber, ¿no? Si presentan pacientes con lesiones, moretones, ¿no? Las jóvenes, capaz alguna de ustedes le habrá pasado. Uy, apareció un moretón, apareció una lesión, ¿no? Y luego desaparece. Pasó un tiempo, 6 meses, 2 años, y otra vez aparece otro moretón, ¿no? Y hay otro, y otro. Entonces hay que ver que no sea un tema de una equimosis, ¿no? Y que de cierta manera pueda tener alguna correlación a nivel hematológico, ¿no? Es importante no ver que tampoco hayan aparecido hematomas. Ahí vamos a definir en la segunda parte en qué se diferencia cada una, ¿no? Ver si el tipo de sangrado es un sangrado prolongado, ¿no? O digamos se da en el momento y luego mejora y no se vuelve a repetir, o si se da un tiempo y luego otra vez. ¿Y en qué pacientes, digamos, se pueden ver ya estas alteraciones de prototipo hematológico? También en aquellos que se hayan hecho extracción dental, ¿no? De un momento a otro extraes una muela, no estamos hablando de la famosa muela de juicio, que la gran mayoría hacen pequeños microsangrados, pero hacen extracción dental e inmediatamente presentan sangrado continuo, ¿no? Les hacen la intervención odontológica o qué sé yo, y va un periodo de tiempo de 2 semanas y no vuelven a sangrar, ¿no? De ahí mejora el cuadro, pasa medio año, le hacen otra extracción y otra vez, ¿no? Entonces hay algo ahí que está causando el sangrado continuo, ¿no? O las hemorragias postparto, ¿no? Hemorragias postparto, porque ya hemos visto que existen enfermedades endocrinológicas. O si son cuadros de menorragia también, o anticonceptivos orales, entre otros, hay que preguntar otras causas. La edad de aparición es diferente que presente una hemorragia a una paciente joven, un paciente varón joven, a diferencia que presente un paciente adulto mayor, frágil, de 85 años, que sabemos que la causa más común puede ser oncológica, o como hemos visto, sangrados digestivos, etcétera, etcétera, ¿no? O que tomen medicamentos, ¿no? Es importante esto porque hemos tenido pacientes hospitalizados en emergencia, como les dije en una primera oportunidad, con diagnóstico de hemorragias digestivas, y al final eran pacientes fibriladores y que tomaban anticoagulantes. Entre ellos acá en Perú ya se están dando los anticoagulantes orales nuevos, pero en versión de salud y MINSA, sobre todo de salud todavía, siguen con el mismo medicamento del anticoagulante oral, la warfarina, que es lo único que está en nuestro petitorio. Entonces, ¿qué le dan al paciente para la consulta? Warfarina, ¿no? Entonces, si es un paciente que toma ese prototipo de anticoagulante, pues probablemente tenga alteración en la coagulación, el TP y el TTP esté alterado, ¿no? ¿Y cómo yo lo voy a determinar? Porque voy a ver el sangrado. Entonces, tiene el paciente con hemorragia digestiva, supuesta hemorragia digestiva, ¿no? Pero le evalúas, le tomas un electro y es un fibrilador, ¿no? Le haces más hincapié o anamnesis y es un paciente que toma anticoagulantes de larga data, ¿no? Y que incluso a veces hasta toman la doble de la dosis porque no se acordaban, sobre todo el abuelito de 80 años, y le pides el perfil de coagulación y sale alterado. Entonces, por eso tratar de no confundir esos cuadros, ¿ok? Entonces, hemorragias, edad de inicio, no olvidarse cutáneos, si hay lesiones purpúricas, si hay lesiones quimóticas, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Mucosas, epístasis, menorragias, ¿no? Hemorragias digestivas, hematurias, ¿no? O lesiones a nivel, digamos, en la rodilla, como hemos dicho, la hemartrosis, o hemorragias a nivel interno, como hemos mencionado, el hemopericárdico, ¿no? O hemoperitoneo, o a nivel cerebrales, hemorragias intracerebrales, que no toda hemorragia intracerebral es producto de un traumatismo encefalocraniano. Y si no fuera por ahí la causa, y fuera un tema vasculítico que ha llevado a un sangrado, una hemorragia intracerebral. Existen hemofilias también, ¿no? O hemorragias intracerebrales producto de lesiones vasculíticas,
¿no? Entonces, es importante. Entonces, externas, internas, ojo, a diferencia de las externas, las internas, más allá de que el paciente pueda presentar una hemorragia interna y que lo podemos ver en una tomografía, en una ecografía, etcétera, el líquido, me refiero, en estos pacientes, ¿qué es característico? Que vienen hipotensos, ¿no? ¿Y cómo podemos ver ese tipo de hipotensión también? A través de la presión arterial media. Presión arterial media, ¿no? Y la anemia. ¿Y cómo veo la anemia? Con la palidez primero, ¿no? La palidez, ¿no? Paciente hipotenso y que lo veo pálido, ojo, descartar que no haya un sangrado interno, ¿no? O oculto, si en el caso presenta hematíes en la orina, ¿no? No todo hematíes en la orina, yo voy a pensar que es una, como mencionado por ahí, una cistitis o un cálculo renal, etcétera, ¿no? Puede ser otras causas, ¿no? Y si no tiene nada de eso, y si le hacen ecografía, la vesical está absolutamente normal, si no tiene infecciones urinarias, ni tampoco un tema de cistitis, el examen de orina totalmente negativo, solamente persistencia de hematíes, ¿qué haría yo? Preguntar a la paciente, ¿no? O preguntar al paciente, ¿no? Si es varón, pues ver que no tengo un tema de hipertrofia, etcétera, 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 ¿no? Si es mujer, ver otras cosas, como hemos dicho, no ha tenido sangrados también vaginales, ¿no? No ha tenido sangrados nasales, o sea, ver e indagar, ¿no? ¿Qué me puede llevar a una condición de riesgo o fallecimiento? El shock, ¿no? Paciente shock hipovolémico, que es reposición de volumen, caída de la hemoglobina, ¿no? 2 gramos de decilitro, ¿no? De manera inmediata, aguda sobre todo, ¿no? Ahí es una emergencia. O si la hemorragia es a nivel intracraneal, ¿no? O a nivel pulmonar, o si es un hemopericárdico, ¿no? Hemopericardio, entre otros, ¿no? Tipos de lesiones hemorrágicas. Miren qué interesante, porque esto es lo que más me viene a la consulta. Y gracias a Dios, más del 80% de pacientes, gracias a Dios, ya están siendo diagnosticados. Y que este prototipo de pacientes, el 80% de estos pacientes, han estado por consultorio de dermatología por más de un año, sin tratamiento. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que identificar las lesiones. Dentro de ellas tenemos las petequias, es la extravasación de sangre que puede llegar incluso hasta 3 milímetros de diámetro, predominio capilar, pueden ser muy parecidas a las máculas, algunas incluso medias palpables, y que son muy características en enfermedades acúticas. Miren aquí las lesiones petequiales, ¿no? Como que son puntiformes, ¿no? Rojizas puntiformes. O las equimosis, extravasación de sangre. Todos hemos visto equimosis porque todos nos hemos golpeado. Mayor de 3 milímetros, pueden ser también maculares, pero a diferencia de las petequias, de cierta manera no suelen ser muy palpables o son elevadas y suelen ubicarse más en la parte dérmica, ¿no? Tenemos los hematomas, que son mucho más marcados, ¿no? Con extravasación de sangre mayor de 3 milímetros pueden ser también palpables, con cierto grado de desplazamiento de tejidos, ¿no? Y que también lo hemos visto siempre en todo lado, ¿no? Desde golpes, caídas, etcétera, ¿no? O ampollas hemorrágicas, como lo que ven aquí, ¿no? Que si se dan cuenta son muy parecidas a las petequias, pero son más ampollares, ¿no? Que es característico, ¿en qué enfermedad? ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado de pacientes, ¿se acuerdan? Lo mencioné. ¿En qué patología? Lo mencioné. ¿En qué otro cuadro, aparte hematológico, aparece la púrpura de Shannon-John? Gástrico, renal, ¿no? Hemos hablado de la púrpura de Shannon-John, ¿no? En los niños, que pueden aparecer pacientes con alteración plaquetaria, que pueden aparecer con esas ampollas hemorrágicas, que de cierta manera también hacen mecanismos de trastornos a nivel, digamos, hematológico y que también a nivel renal, ¿no? Con cierto grado incluso de proteinuria, ¿no? Ok. Sangrado interno, como hemos mencionado, las hemorragias intracerebrales, ¿ok? ¿Por qué pongo esta imagen? Esto es más que todo para ayudar. Porque muchas veces, ¿no? No solamente hablo de residentes, sino asistentes, no voy a mencionar nombres en mi carrera profesional, pero muchas veces los han derivado a los pacientes como si fuera un DCB isquémico, ¿no? Paciente derivado DCB isquémico, ¿no? Todavía hacía. Incluyo a neurólogos, ¿ah? Me cierro la boca en ese sentido. DCB isquémico. Y al final cuando ves la imagen, pues esto de isquémico no tiene nada, esto es hemorrágico, ¿no?
Al rato el paciente hace un plasma menos de 5, hace un paro, tienes que intubarlo, igual o sale o no sale, ¿no? Entonces es importante identificar. Isquémico, no se olviden que mayormente es con cierto grado de hipodensidad. ¿Cómo es hipodensidad? ¿Ven lo negrito que está alrededor de lo blanco? ¿Esto negrito? Ya, eso es más que todo para pensar de hipodensidad, o sea, más de prototipo isquémico. En cambio, el hemorrágico tiene mayor realce, es mayor realce, más blanquecino, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes traten de diferenciar. Y el sangrado, como hemos dicho, en la cavidad peritoneal. Por otro lado, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Importante en un paciente hematológico evaluar, en resumen, palidez, ubicuidez, adenomegalia, hemorragia y una más, fiebre, ¿no? Que no se da en todos los pacientes, ojo, no todos los pacientes hematológicos me van a hacer fiebre, pero la gran mayoría pueden presentar fiebre. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que tienen una fiebre no de 3 días, sino de 7, 8, 10, 15, 20 días, que puede darse? Ya lo consideramos como una fiebre de origen desconocido y que dentro de esta clasificación de fiebre de origen desconocido están estos cuadros de prototipo hematológico, ¿no? Causas de fiebre prolongada, como mencionado, ¿no? Infecciosas en la gran mayoría de ellas, víricas. Miren, otra vez se repite el bebé Steinbach, ¿no? La enfermedad de mi pobre bebé, ¿no? TORCH, megalovirus, picóticos también. Y miren, como segunda opción tenemos las neoplásicas, ¿no? Neoplásicas hasta un 20%, hematológicas. Causas de estas hematológicas, la más común, los linfomas versus las leucemias. Y si hay incluso neoplasias sólidas, podemos pensar que es un tema metastásico, hipernefroma, melanoma y todas las cantidades de oncológicas neoplásicas que puedan existir. Como tercera opción de fiebre de origen desconocido dentro del cuadro, no solamente hematológico neoplásico, tenemos las colagenosis o vasculíticas, y que también me pueden conllevar alteración a nivel, sobre todo más que de coagulación, a nivel plaquetario, ¿ok? Y dentro de estas colagenosis o vasculitis, pues tenemos las arteritis gigantes, los lupus, ¿no? Las fiebres reumáticas, STIL, entre otras, ¿no? Y otras opciones ya podríamos pensar en hepatopatías, reumatosa, fiebre mediterránea familiar, etcétera, ¿no? Tiroiditis, entre otros. Entonces yo tengo que ver primero si el paciente me está presentando sangrado o fiebre, ver que no esté descompensado o que no esté inestable. Porque de acuerdo a eso, si la fiebre es persistente, ¿qué le pediría yo? Aparte de mis exámenes de hemograma. Los cultivos, ¿no? Y eso se llama pancultivos. Hemocultivo, urocultivo y cultivo de alguna, digamos, dispositivo. Si en caso tuviera un catéter, ¿no? Si en caso, digamos, tuviera un tema de sonda vesical, ¿no? Cultivo ahí. Entonces yo tengo que pancultivar, ¿ok? Sobre todo hacer los hemocultivos, ¿no? ¿Cómo yo puedo realizar un tema de hemocultivo en el paciente? ¿No? Yo puedo dejarlo al paciente con fiebre, tengo que retirar el antibiótico y recién mandar a cultivar, ¿ya? Para poder determinar realmente la causa o el germen, ¿no? Por otro lado, si el paciente está estable, ver con la analítica, el hemograma, ¿no? Ver si dentro de estas causas, no solamente neoplasias, colagenosis, eso, estén las causas también infecciosas, ¿no? O neoplasias, como he mencionado, entre otras, y entre otras, pues, tenemos los pacientes con cuadros neutropénicos, ¿ok? Y a ellos también tenemos que pedirle, pues, analítica, ¿ok? Ok. Y a grosso modo, ya para ir terminando la primera parte, puedan respirar. Voy a hablarles un poquito del tema de la neutropenia. ¿Y por qué les menciono un poquito este tema de la neutropenia? Porque suele ser el típico paciente que viene a la emergencia por un periodo de tiempo de más de 7 días con fiebre, con incluso sangrados, con trastorno de sensorio muchas veces, y cuando le hacen la analítica, pues tiene toda esta alteración de neutrófilos. Entonces es importante que ustedes conozcan un poquito cómo se hace la alteración o la determinación de severidad de la neutropenia, ¿no? Neutropenia leve con un conteo absoluto de 500 a 1000, neutropenia moderada menor de 1000 a 1500,
severa cuando es menos de 500 y a granulocitosis cuando es menos de 200, en el cual indica grado de severidad. ¿Qué importante esto? Como dato adicional, mencionar que revisen la revista los que quieren, como le digo a los internos, los que quieren, porque ya depende de cada uno que quiera revisar o no, y saber un poco más de medicina. Los papers que también ayudan mucho a determinar estas impresiones diagnósticas, a llegar a la clínica, al diagnóstico como tal, es la revista Elsevier, que casi creo que todo el mundo lo conoce, es muy buena, la recomiendo, se saca mucha información, yo saco mucha información porque siempre se actualiza, ¿no? O sea, lo que salió en el 2012 ya no lo vuelven a repetir, después sale en 2021, 2022, 2023. Yo como siempre les digo a los residentes, los internos, ¿no? Ustedes no van a estar al pendiente de todos los días estar revisando del 2008 o 2004, ¿no? O sea, tienen que ver lo último, ¿no? Estamos hablando del 2020 y tanto para arriba, ¿no? De que sí, ustedes como alumnos pueden tener hincapié de lo antiguo como dato adicional, o sea, clínico, etcétera, pero si quieren revisar aún más, no se olviden siempre de buscar la bibliografía última, 2020, 2019, 2022, 2023, ¿no? Entonces hay que ver, por ejemplo, en el riesgo de infección, de enfermedad y el tipo de tratamiento es bajo, ¿no? Una neutropenia esperada menor de 7 días, de acuerdo a eso, ver si hay lesiones o masas tumorales, si es una neutropenia entre 7 y 7 días, ver que no sea, digamos, la causa del tema de los linfomas, o enfermedades como es el mieloma múltiple. ¿Les suena el mieloma múltiple? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué puede existir ahí? Alteración de las células plasmáticas. Se caracteriza por alteración de las células plasmáticas. Y estos pacientes pueden hacerme alteración de calcio, me disminuye el calcio, y por otro lado hacen lo que son las famosas fracturas patológicas. Y a veces viene la abuelita adulta mayor con un cuadro de anemia, ¿no? Con alteraciones equimóticas en las piernas y que viene por dolores a nivel lumbar. Y le han dicho es artrosis, 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 y la pobre abuelita sigue tomando Aines, paracetamol por más de un año, ¿no? Y por ahí a alguien se le ocurre hacerle una radiografía y más allá de ver la desviación cubital, dice, bueno, le voy a pedir una radiografía de cráneo y le veo calcificaciones osteolíticas, ¿no? Y termina siendo un mieloma de sospecha múltiple. Y ahí ya tendría que hacer otros exámenes como es la electroforesis, ¿no? Entonces, eso ya es un tema muy aparte también. No está de más que lo revisa porque es un tema muy bonito, el tema del mieloma múltiple. Existe también lo que es la leucemia linfocítica crónica. Por eso le digo, hematología es todo un libro completo. Que les estoy dando los puntos más importantes, sí, pero es un libro completo. Quien le guste, tiene todo para revisar. Y alto cuando una neutropenia esperada mayor de 10 días, ¿no? Hay que pensar que no sea por la causa por un trasplante alogénico, quimioterapias o terapias con el emantuzumab, que son los medicamentos biológicos. Y que actualmente, 2024, se está usando esta terapia de prototipo biológica en la gran mayoría de pacientes oncológicos, hematológicos e incluso gastroenterológicos. Entonces, si bien es cierto, la terapia biológica es la que nos está ayudando a tener al paciente cierta mejoría clínica, ojo, hay que tener cuidado que a futuro no nos salga algún daño de prototipo hematológico, como es en el caso con un cuadro de neutropenia. ¿Por qué no? Eso es importante, ¿ok? Listo. Entonces, pregunta común de ENAM y pregunta común a los internos de todos los hospitales y residentes. ¿Cómo yo puedo determinar los neutróficos? No se olviden, el encuentro total de los leucocitos por el porcentaje de los neutrófilos entre 100. Con eso yo voy a tener el cálculo y voy a poder determinar si es una neutropenia leve, moderada o severa. ¿Ok? Lo he querido colocar porque esto les va a ayudar cuando ustedes hagan su internado y le digan, doctor, doctora, dígame si el paciente está con una neutropenia febril. ¿Cómo está el cálculo del neutropénico? ¿No? Entonces, ya tienen la fórmula. ¿Ok? Signos y síntomas de neutropenia, ¿no? Fiebre, no se olviden, ¿no? 2 mediciones de temperatura durante 2 horas, temperatura mayor a 38 mantenida en 1 hora, ¿no?
Neutropenia, no se olviden, menores muñecos neutrófilos, ¿no? Clínica, fiebre, neutropenia, y que hay que siempre ver que no tenga un foco, ¿no? Ver las cosas corpusculares, en el sentido de cosas vitales, perdón, en la exploración física, ver que el paciente no tenga hepatoesplenomegalia, ¿no? Alteraciones, digamos, a nivel vascular, que no haya lesiones también, ¿no? Pedir la analítica, bioquímica, hemograma, cultivos, no se olviden porque es una fiebre, ya entra en los criterios de FOD, ¿no? Y en los FOD, dentro de sus criterios, hay que pedir los cultivos o pancultivos y los frotis también. Ojo, muy importante, en todo paciente con alguna alteración hematológica o sospecha hematológica, ¿no? Porque eso sí lo van a tener algunos cuando hagan su serum nivel 4, en área nivel 4, pueden pedirle, y si tienen la sospecha, qué sé yo, el paciente me hace una leucopenia severa y a la par una plaquetopenia, ¿no? Puedo pedir o apoyarme con un frotis de sangre periférica, ¿ok? Porque ahí me puede ver las lesiones a nivel celular, ¿no? Y yo puedo determinar ahí si hay alguna alteración plasmática, si hay una alteración neutrofílica, etcétera, ¿no? O incluso blástica, ¿no? Radiografía, cultivos, entre otros, ¿ok? No olvidar, ¿no? De la temperatura, ¿no? Y existe una calculadora de riesgo para los pacientes con neutropenia febril, que es la puntuación MASC. Ya, lo he querido poner para que ustedes tomen a conocimiento, ¿no? Y dentro de esos criterios poner, digamos, una puntuación, ¿no? Entre ellos menciona la carga de la enfermedad, como sin síntomas, si es una carga de cierta manera moderada, o si es una carga de enfermedad con síntomas muy severos, que lo ponemos 0, si hay hipotensión o no hipotensión, 5, ¿no? Si hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 4, si hay un tumor sólido o no, 4, si hay signos o no de deshidratación, 3, si es un paciente, digamos, ambulatorio que inició con cuadro febril, 3, o si tiene una edad de cierta manera menor de 60 años, 2 puntos. Con esto yo saco una puntuación. Y si es un riesgo de bajo, digamos, de cierta manera para mayor de 21 puntos, o sea, es riesgo bajo, pero tiene que tener una puntuación mayor a 21, ojo, es un paciente ambulatorio que puede recibir terapia antimicrobiana, etc., ¿no? Si es un riesgo alto, es porque tiene una puntuación menor a 21 y el paciente requiere un manejo hospitalario con terapia antimicrobiana de amplio espectro, ¿no? Entonces es importante eso tomarlo en cuenta. Ok, listo, chicos. Ya avanzamos a la segunda parte, ¿ya? ¿Dónde está el...? ¿Quién es? 13:58. ¿Quieren el break o sigo con la segunda? Son 3. ¿Ah? La segunda es corta, ¿ah? También. Pero la tercera sí es un poquito larga. Ya, listo. Se ha movido tu... Ya.